de lo que estamos trabajando en clases. Bueno, recapitulemos entonces. Voy a compartir por acá también ese documento, porque sé que algunos están desde el celular y se les dificulta ingresar al documento. Entonces, en ese sentido, estábamos trabajando aplicaciones del concepto de entalpía. Vamos a recordar algo aquí antes de comenzar esto. En la entalpía, que es todo ese proceso de calor que hay en una situación, es posible que nos den solo dos opciones como resultado. Esas dos opciones las podemos casi que resumir de la siguiente manera. Si el valor de la entalpía que nosotros globalizamos o resumimos con un delta, o como dicen ustedes los matemáticos, como una variación de calor, aquí no abreviamos, les recuerdo calor con C, para no confundirlo con el símbolo del carbono, ni para confundirlo con columbio, ni para confundirnos con Celsius, ni para confundirnos con constante. Entonces, para evitar eso y otras confusiones más, tomamos la letra H de aquella denominación del inglés que es calor o caliente, como hot, hot dog, o como height, ¿verdad? De allí viene esa abreviatura de H, ¿cierto? Height, hot o height. Delta de H, variación del calor, que sacamos sencillamente una resta matemática de productos que está a la derecha de la ecuación menos el reactivo que está a la izquierda. Dado caso, esa posible resta nos dé un signo positivo, me indica matemáticamente que P es superior, en ese caso, a R. Dado caso, nos dé esa resta positiva. Si nos da una resta negativa como resultado, esa resta negativa, entonces quiere decir que el proceso es exotérmico. Libera calor al medio, pierde calor al medio. Hayamos resuelto ya algunos ejercicios. Hicimos ese, propusimos un segundo ejercicio, que es este, trabajamos la vez pasada, y nos quedó pendiente un tercer ejercicio, que es este. No alcanzamos a resolverlo. Esto no es que haya salido malo, sino que lo borré adrede por algo. Ahorita que empecemos a analizar el ejercicio, borro eso y sencillamente ya miramos qué es lo que nos había dicho esa información. Ese tercer ejercicio me dice literal, ¿cuántos kilojoules de calor? Este término, kilojoules, es un término físico que me mide energía calórica, ¿verdad? Y julios es un valor o una energía, una unidad de energía también referente a eso. Entonces aquí yo la respuesta la debo suministrar es con un delta de H como unidad de respuesta o entalpía, calor de combustión. No sé si será negativo todavía, no sé si será positivo. Me dan una ecuación, chévere porque me dan la ecuación y ya me la dan cumpliendo el concepto de lo que es una ecuación, igualdad. 2 magnesios a la izquierda, 2 magnesios a la derecha, 2 oxígenos a la izquierda en forma gaseosa y 2 oxígenos a la derecha en forma sólida. Me dice que se absorben, ya esta es una palabra importante. Al absorber significa que se suministra. Es decir, tomando como ejemplo una cuenta bancaria, es cuando se está haciendo consignación, se suministra. Significa eso que ya de entrada me están diciendo que delta de H tiene que ser positivo. Absorbe, se le suministra, se le ingresa, se le da calor al proceso. Y como redundancia, que no es necesario, cuando se descomponen. Esta es otra palabra a tener en cuenta. Este término de descomposición, ahorita explicamos por qué. Cuando se descomponen,
40.31 gramos de óxido de magnesio. Aquí tenemos un valor, me disculpan la claridad de la imagen, esta fue una foto que tomé, como les comentaba en la clase pasada del martes, de un video. Ahí delta de H es, no se alcanza a ver, menos 1204 kilojulios. Es con la misma ecuación que trabajamos, el ejercicio 1 y el ejercicio 2, kilojulios. Bueno, entonces, en ese sentido, ¿cómo resolveríamos? No puedo resolver esta situación sencillamente al restar P menos R, porque no sé cuánto vale P y no sé cuánto vale R. Me dicen que todo el proceso sucede liberándome, no absorbiendo. Si libera es exotérmico, si absorbe es endotérmico. Mira, lo acabamos de decir, ¿verdad? Y me dicen que es de 2 magnesio hacia el producto. O sea que aquí me están planteando el dominio, si me permiten un término de ustedes exclusivos matemáticos, de R hacia P. Me están planteando, siendo R mayor, pues claro, la entalpía es negativa. Entonces yo tengo que plantear una ecuación nueva, en virtud de que me dicen que ya esa ecuación no es de R a P, sino que se descompone. Entonces yo planteo al revés, de P a R. Recordando que aquí los productos, en este caso que es uno solo, tendría que plantearlo así. Ok, entonces sería 2 moles de óxido de magnesio. Vamos a obviar los símbolos, que eso es sólido. Se va a descomponer en magnesio y oxígeno, al revés. Magnesio sólido y el oxígeno, que es un gas. Como partimos de 2 moles, se me tiene que formar también 2 moles de magnesio y 1 de oxígeno. O sea que aquí la nueva proporción es 2 moles de óxido de magnesio. Se me transforman en 2 moles de magnesio y en 1 mol de oxígeno. Esas son las nuevas proporciones. ¿Qué me preguntan? Me preguntan cuál es el valor nuevo del calor suministrado. Si el ejercicio inicial tenía un proceso exotérmico y me dicen 2 veces que pasa a ser endotérmico, ya el signo no puede ser negativo. Entonces, todo ese proceso ocurre absorbiendo 1204 kilojulios, ya no liberando. Me piden eso como pregunta y como dato me dicen que eso sucede sí o sí. Utilizo 40.31 gramos de óxido de magnesio. Entonces, si miramos bien, la ecuación no me habla de gramos, me habla de moles, profe. Me habla de no de moles, porque estos numeritos son los coeficientes estequiométricos que nos reemplazan a las moles. Entonces, ¿cómo hago yo para pasar de moles a gramos? Sencillo, tabla periódica me resuelve ese cuento. Calcularíamos la masa molecular y estableceríamos una comparación entre las 2 moles, que me lo está diciendo la ecuación, no lo estoy inventando. Las 2 moles me va a requerir esta cantidad de calor. Yo no sé cuántos son las 2 moles. Tengo que calcularlo. Y en la tabla periódica me dicen, aprovechando que tenemos aquí la fórmula, en la tabla periódica me dicen que el magnesio es 24.3. Te sugiero que revises ese valor allá en casa. 24.3 el magnesio, mientras que el oxígeno sabemos aproximadamente es 16. Eso un mol, ¿no? Un mol, pero mira que te he encerrado aquí las 2 moles en rojo porque son importantes para poder comprender la proporción matemática. La proporción matemática. Como es un compuesto, pues estos dos están unidos a través de un enlace. Claro, porque es un compuesto.
24.3 más 16, eso me da un total de 40.3. Un mol, 40.3 gramos sobre mol. Como en física, la señora Carmen me dice, coloco siempre el ejercicio porque lo entendemos facilito. Si un vehículo se desplaza a 100 kilómetros por hora, en una hora, ¿cuántos kilómetros recorre? Pues 100. Ahí hay dos unidades, kilómetros por hora. Si me dicen gramos por mol, me están dando dos informaciones. 40.3 gramos me forman un mol, o al revés, un solo mol de esa sustancia tiene de masa 40.3. Entonces, como somos matemáticos, no voy a tener inconvenientes en esto. Mira la proporción. Si un mol tiene 40.3, el ejercicio te dice que son 2 moles. Entonces yo multiplicaré 2 por 40.3. Eso me daría 80.6. Las 2 moles. Te pregunto algo. 80.6 gramos, que es lo que me dice la ecuación. Míralo aquí nuevamente. 80.6 gramos requieren que se le suministre 1204. Con 40.3, que es exactamente la mitad. 40.3 es la mitad de 80.6. ¿Cuánto necesitaremos suministrarle de calor? Pues la mitad de lo que teníamos. Eso es lo que me dice el análisis. 2 moles requieren 1204 kilojulios. Un mol, ¿cuánto requerirá? Pues la mitad de 1204, 602. Me debería dar más o menos 602. Sin escribir matemáticamente, ni multiplicar ni dividir, simplemente por el análisis. Si 2 moles requieren 1204, ¿un mol cuánto? O dicho de otra manera, si 80.6 requieren 1204, 40.31, ¿cuánto? A multiplicar y dividir me tiene que dar la mitad de lo que teníamos. La mitad de lo que teníamos. Vamos a demostrar eso 3 veces, a ver si tenemos o no razón. 3 veces. La primera vez con una regla de 3 sencillita. Sencillita. Yo podría decir 80.6, que son 2 moles. No puedo subvalorar la información de la ecuación jamás. 80.6. Voy a obviar las unidades porque esto es chiquitico aquí al escribir. Necesitan 1204. Eso me lo da la ecuación. 1204 kilojulios. Ahora utilizo este dato. ¿Cuántos kilojulios, es lo que me dice el ejercicio, necesitarán? 40.3. 40.3, bueno, 40.31. Yo voy a buscar por acá mi calculadora y ustedes por allá también busquen su calculadora. La debemos tener a la mano. Entonces yo multiplico, me dicen los matemáticos, 40.3 lo multiplico por 1204 y lo divido entre 80.6. 40.31 por 1204 entre 80.6. Eso me da, voy a escribirlo aquí en verde, eso me da 602.14. ¿Qué? Kilojulios. ¿Y qué habíamos dicho? Pues la mitad. Si usted me compara 612 kilojulios con 1204, es exactamente la mitad. ¿Cierto? Exactamente la mitad. Teníamos razón en pensar eso con regla de 3. Y si es con factor de conversión, esas gráficas las analizamos ahorita. Si es con factor de conversión, deberíamos decir, el dato que me da el ejercicio es 40.31 gramos de óxido de magnesio.
necesito saber cuántos kilojulios requiere esa cantidad de masa. Lo asocio con lo que me dice la ecuación. La ecuación te dicen 2 moles. Si cada mole es 40.31, entonces será 80.6 gramos. 80.6 gramos. Aquí no me va a alcanzar la división, digamos el espacio. Vamos a ver. De óxido de magnesio. Me producen, o más bien, me requieren 1204 kilojulios. Es positivo porque la situación me dice que se descomponen, y lo inverso a composición. Gramos de óxido de magnesio, gramos de óxido de magnesio se cancelan. Si tú revisas lo que acabamos de hacer por regla de 3, 40.31 por 1204 entre 80.6 es exactamente igual a lo que me hace un factor de conversión, 40.31 por 1204 entre 80.6. La respuesta es, colocarla en negro, la respuesta a este proceso es 602.14. Lo mismo que nos dio la primera. Kilojulios. Profe, no entendí eso. Y la regla de 3 tampoco. ¿Existe una tercera forma? Sí, sí la existe. Un poquito más larga, pero igual vamos a hacerla. Que es pasar los gramos a moles y los moles a kilojulios. Lo mismito que hemos hecho aquí, pero nos vamos a ir por una vía más larguita. Empezando por el dato que me da el ejercicio, 40.31 gramos de óxido de magnesio. Luego, la pregunta, que debe ser en unidades de kilojulios, aparentemente aquí no la puedo utilizar porque voy a pasar esos gramos a moles o al revés, como quieras. ¿Qué decimos? Que según la ecuación, lo voy a regresar, 2 moles requieren esta cantidad. Pero, profe, ¿cómo cancelo los moles? No puedo cancelar los moles, a no ser que usted me diga, 2 moles de esa sustancia me forman 80.6 gramos. Ahí no me da el espacio para colocar todas las unidades, pero usted sabe que se van cancelando aquí. Gramos con gramos, me quedan moles. Ajá, y ahora, ¿cómo hago para pasar esos moles con kilojulios? Utilizas un segundo factor de conversión, perdón, donde me dices que 2 moles de esa misma sustancia requieren una cantidad de 1204 kilojulios. Terminas usando la información de la ecuación. Balanceada. Si no está balanceada, nos toca revisarla. Moles con moles y la respuesta me queda en kilojulios. Pero como somos muy buenos matemáticos, 2 que multiplica y 2 que divide, pues chao. 2 que multiplica, 2 que divide, pues chao. ¿Y qué te queda? 40.31 por 1204 entre 80.6. 40.31 por 1204 entre 80.6. Y si vamos acá, exactamente lo mismo. 40.31 por 1204. O sea que hay 3 maneras diferentes para resolver este ejercicio. Cualquiera de las 3 me da exactamente lo mismo. 602.14 kilojulios.
Esa información la puedo analizar con 3 puntos de vista o desde 3 puntos de vista. Primero, que esta ecuación es un proceso endotérmico que sucede a través de un proceso endotérmico, a diferencia de los dos primeros. Segundo análisis, si es endotérmico, entonces el producto es mayor que el reactivo. Ahora te muestro la ecuación. El producto es mayor que el reactivo. Y tercero, si es endotérmico, porque el producto es mayor que el reactivo, entonces la situación tiene un dominio hacia la derecha. Tiene un dominio hacia la derecha. Cuando la entalpía es positiva, tiene que cumplirse estas 3 cosas. Y hasta más si quieres. ¿Cómo así que hasta más? Mire, ¿qué es eso de derecha? Volvemos a la ecuación. Si esta es la izquierda en este ejercicio y esta es la derecha, ¿cuántas sustancias hay a la derecha? Hay 2 sustancias, el magnesio y el oxígeno. En la izquierda hay una sola sustancia, que es el doble, ok, pero hay una sola sustancia. ¿Dónde hay más sustancias? Sigue habiendo, si lo analizas que es el doble, sigue habiendo más sustancias a la derecha, porque 2 de estas y una de estas te da 3. Mire, si tú sumas las proporciones o los moles, 3 moles a la derecha son más moles que 2 a la izquierda. Ya aquí la ecuación te dice que el proceso lo dominará a la derecha. Lo único que hicimos aquí fue matematizar esta situación, pero por el análisis lo podemos deducir. Ok, en cambio, en los ejercicios anteriores no podíamos decir eso. Mira que aquí me dio negativo. Aquí me dio negativo la entalpía, proceso exotérmico. Y que la masa disminuyó, sí, segundo. Y en el primero me daban menos masa que lo que había. Por eso el calor fue menos que el que teníamos. Teníamos menos 1204 y al final resultó dándonos menos 87.95. Es un proceso exotérmico, que es todo lo contrario de lo que habíamos dicho ahorita. Dominará la izquierda, habrá más reactivos que productos y además la entalpía es negativa. ¿Cierto? Bueno, ¿y eso qué tiene que ver con el equilibrio químico? Si va a la derecha o va a la izquierda, tiene que estar de acuerdo con un proceso como este. Tiene que estar de acuerdo con un proceso como este. Significa que a mí me dan esa tabla o esa gráfica y me dicen que esa gráfica es de equilibrio químico y me sueltan esa información así. ¿Cómo carambas sé yo que eso es de equilibrio químico y que tiene relación con entalpía? E hicimos un ejercicio. Bueno, primero tengo que analizar qué significan cada una de esas figuras. Veo que aquí hay 2 tipos de figuras, unas que bajan, otras que suben. Además, veo que tanto en las que suben como en las que bajan, al final se mantienen constantes. Esta línea horizontal, constante, constante y constante. Vamos a escribir esa palabrita aquí. Este señor no sigue disminuyendo. Al final se mantuvo constante. Este señor no siguió disminuyendo. Al final se mantuvo constante. ¿Cómo sé que disminuye? Mire la forma de la curva. A medida que va pasando el tiempo, esta concentración, mira lo que aquí está claro, moles litro, va disminuyendo. Pero llega un momento, no me dicen cuántos segundos hay, llega un momento en que esto ya no sigue disminuyendo más. Como va a llegar un momento en el cual esto no sigue aumentando, porque va en sentido contrario. Mientras estas 2 bajan, esta señora sube. Entonces aquí hay 2 velocidades. Una velocidad de consumo
y hay una velocidad de producción que, aplicando lógica de conjuntos, aquí tendría un punto de intersección, mírelo aquí, entre el verde con respecto al naranja y entre el naranja con respecto al azul. Habría otro punto de intersección. Si yo analizo por qué primero se toca con el azul y no con el verde, pues porque el que primero se consume es el azul. Razones, vamos a dar varias. Aquí sería el punto de intersección entre los que se forman, o en este caso, perdón, el que se forma con respecto a los que se consumen. Sería el primer análisis. Segundo análisis. Aquí, en el inicio del proceso, a los 0 segundos, la cantidad de sustancia formada es mínima. Pero a medida que van pasando los segundos, ya esa concentración empieza a aumentar. Claro, porque estos empiezan a consumirse. Mientras este sube, los demás bajan. Y tendremos tanta razón al pensar lo siguiente. Este señor, que es el hidrógeno, empieza con una concentración alta. Pero no tan alta como la del yodo. ¿Y quién me indica a mí que exista una diferencia en el tiempo y en la concentración entre el reactivo 1 y entre el reactivo 2? Pues sus masas atómicas. Y las masas atómicas intervienen en la concentración. Ejemplo. Masa atómica del hidrógeno, si voy a la tabla periódica, encuentro que es 1. Número atómico del hidrógeno, 1. Fila a la que pertenece el hidrógeno, 1. Vamos a hacer el análisis con el yodo. El yodo tiene como masa atómica 127 aproximadamente, porque es 126,9. 127, si tú me comparas, con razón, se consume más rápido primero el hidrógeno, que tiene menos masa, que el yodo, que tiene obviamente más masa. Y como el yodo está a la derecha de la tabla periódica, en el grupo 7A, su número atómico será superior. La fila en la que pertenece el yodo es superior. Vamos a comprobarlo aquí, a ver si tenemos o no razón en lo que pensamos. Vamos a buscar tabla periódica, valores de masa. Ojalá esto no me haga perder tiempo. Vamos a darle clic aquí. Vamos a ampliar. Mire, el chico hidrógeno está aquí a la izquierda. Número atómico 1, período 1, la primera fila, en donde el último elemento de la fila 1 es el helio. La fila más corta de todas las 7 que hay en la tabla es la número 1, por eso el año pasado la llamábamos disque el periodo corto. Disque el periodo corto. Dijimos que el yodo estaba a la derecha de la tabla. Bueno, me muevo aquí, a mi derecha. Me voy al grupo 7. Profe, aquí aparece un 17. Sí, lo que pasa es que hay dos formas de contar las columnas. Solo las A o en forma ascendente. Mira, columna 1, columna 2, columna 3 y así sucesivamente. Pero si solo nombro las que son representativas, esta es la columna 1, columna 2, columna 3, 4 y así sucesivamente. Profe, pero usted nos había dicho el año pasado que estaban en números romanos. Sí, pueden estar en números romanos o en números arábigos como estos.
Pero fíjate que siempre las filas aparecen en números arábigos. Mire dónde está el señor yodo, mire, por acá debajo. Quinta fila, mírela. Quinta fila está el yodo. Mientras que el hidrógeno, número atómico 1, el yodo, número atómico 53. Mientras más abajo, más masa atómica. Pero, profe, aquí no me aparece 127. Vamos a buscar otra donde sí me aparezcan las masas. Vamos a ver si esta me da la opción de las masas. Bueno, vamos a ampliar un poquitín aquí. Mírelo, mírelo. Yodo, 126.9. Para no tener líos, vamos a trabajarla como 127. ¿Sí ven? Mientras que esta otra me la ubican es por los que están en los seres vivos. El hidrógeno, el sodio, el potasio, el magnesio, el calcio, carbono, infaltable, fósforo, en fin, lo que hemos visto por nuestra biología. Ajá, en ese sentido, ahora entiendo por qué. Vamos a colocar esos numeritos. Mientras este señor es número atómico 53, este señor es número atómico 1, para que no se nos olvide. Por eso la diferencia en concentración, siendo mayor, aquel que más masa tiene, se consume de último. El que se consume de primero es el más poquitico, que en ese caso es el hidrógeno. Punto máximo crítico al inicio del proceso. Para R1 estaría aquí, reactivo 1. Y el punto mínimo crítico de R1 estaría, vamos a dibujarlo en rojo aquí, estaría antecitos de encontrar el equilibrio. Antecitos de encontrar el equilibrio. Lo mismo sucedería para el, perdón, aquí dije una cosa y escribí otra. Esto es R2, reactivo 2. Para el reactivo 2 también hay un punto máximo crítico y un punto mínimo crítico, distintos en concentración a lo largo del tiempo. Velocidad de reacción. ¿Cuántas moles se forman en cierto tiempo? Toda esta línea punteada vertical es para dividirme este proceso en un antes y en un después. Para que nazcan los hijos en una familia, primero tienen que estar los padres. Para que se den los productos en una reacción, los reactivos tienen que consumirse. Entonces hay roturas de enlaces, se reagrupan las moléculas y me hablan de las clases de ecuaciones, que de combinación, que de doble desplazamiento, que este sale positivo y el otro lo espera negativo. Todas esas cosas, esas situaciones, esas herramientas que hemos visto, las vamos a ir aterrizando ahora. Si hay un antes y un después, el equilibrio químico es un equilibrio dinámico. Allí los procesos se rompen y se reagrupan, pero siempre con una tendencia. ¿Cuál? La tendencia es a estar constante en la masa. Míralo. La masa permanece constante. Por eso decíamos aquí, 2 magnesios entran, 2 magnesios se forman. 2 oxígenos inician, 2 oxígenos se forman. Esa es la ley de la reagrupación molecular. O al revés, 2 magnesios entran, 2 magnesios se forman. 2 oxígenos ingresan, 2 oxígenos se forman. Aquí no me puede sobrar absolutamente nada. En masa, aunque en concentración, puede darse este comportamiento que estamos diciendo. Por eso, como va en 2 vías, mientras unas se consumen y otras se forman, el equilibrio tiende a escribirse así, con esa flecha en doble sentido. Pero en algunos libros no te aparece así, sino que te aparece en una sola flechita las 2 vías. O en algunos libros te aparece esto. Una va y otra viene. Eso significa que los reactivos se consumen para que los productos se formen, pero no antes del proceso.
es después del proceso, con el paso del tiempo. Esa constancia se logra con el paso del tiempo, que nunca podrá estar al inicio. Fíjate que aquí podemos decir, como dice el profe de física o la profe, momento inicial, momento final. Momento inicial, momento final. El equilibrio siempre estará en la parte final, no al principio. ¿Y por qué? Porque esa reagrupación de átomos en nuevas moléculas me va a originar probablemente cualquiera de estas tres cosas como constantes de equilibrio. Para yo saber cuánto vale este punto en el momento 1 o cuánto vale este punto al inicio o antes del final, yo debo tener unas concentraciones. Porque esto es una representación en una gráfica, pero esta representación obedece a un comportamiento matemático que me reafirme esto que estamos pensando, como cual ya en constante de equilibrio no me van a dar dos opciones, ya me va a dar una opción 1 desde la izquierda, una opción 2 o una opción 3 como resultado, como valor. Me da el 1, me da el 2 o me da el 3. No pueden ser las tres simultáneas. ¿Qué pasa con el momento 1? Vamos a ampliar aquí un poquitín para que observes algo. En el momento 1 me dice que K es constante y C de concentración. Si el valor que yo voy a obtener me da por encima de la unidad mayor que 10.5 son 100.000. Pero yo puedo decir que K sub C para el momento 1 puede ser mayor a la unidad. ¿Y por qué a la unidad? A un mol. Gramos mol. 80.6 gramos por mol. Un mol de reactivo o un mol de producto. Cuando eso sucede, yo veo que la línea mostaza que veo aquí, o café, tendría que ser el producto. Y la línea azul tendría que ser el reactivo. Como P está por encima de R, se cumple lo que habíamos dicho ahorita mismo en entalpía. Si P es mayor que R, entonces la entalpía será positiva y dominará la derecha, porque los productos en la ecuación están a la derecha. Cuando esa constante me dé más de 1. Si me da aproximadamente 1, porque 10 a la 0 es 1, entonces, profe, escribamos esto, que K sub C sea aproximadamente igual a 1, ya la distancia que está relacionándome a R con respecto a P es más corta. ¿Cuál distancia? Esta abertura que está aquí de diferencia entálpica es menor si tú me comparas esta abertura que tienes acá, o el diámetro, como llamarían ustedes. Cuando me dé cercano a 1, diga usted un 0,9, 0,99, significa que la cantidad de R es muy parecida a la cantidad de P, cuando es cercano a 1. Cuando es superior a 1, sucede esto. Cuando es cercana a 1, tiene que sucederme esto, independientemente que R esté por encima de P. No me puede decir que es exotérmico, porque esto no es negativo. Esto es positivo. Esto es positivo. Ahora, tercer posible escenario, que esa diferencia sea, mire, 10 a la menos 2 es 0,01. Entonces, en este caso, K sub C, constante de concentración, con respecto a la unidad es inferior. Es inferior a la unidad. Cuando eso sucede, mira cómo me grafican esto aquí. Me voy a ir un poquito hacia arriba. La azul, que era R, mira dónde se encuentra.
Y si me lo comparas con la primera gráfica que explicamos ahorita, está encima en el momento 3, no debajo como sucede en el momento 1. Entonces, esto sería R y esto tendería a ser P. Quiero que mires este diámetro de aquí. La abertura, la distancia energética entre R y P, es supremamente mayor, dominando R. Entonces, este proceso tenderá a ser a la izquierda, porque la entalpía es negativa. Y si es a la izquierda, el proceso es exotérmico. Entonces ya la constante de equilibrio completa el proceso con respecto a entalpía. Entalpía o es positivo o es negativo. El equilibrio, además de esos dos primeros, puede ser igual a 1, pero se mantiene en concepto. Si es negativo, R por encima de P. Si es positivo, al revés, P por encima de R. Lógicamente que esto hay que demostrarlo con matemáticas. No es simplemente basarme en la gráfica y ya, se acabó. No, hay que demostrarlo con matemáticas, pero son ejercicios un poquito más larguitos que estos que hemos resuelto. ¿Cuáles? Estos, que son más cortos. Estos me exigen más. Tengo que hablar de concentración, tengo que hablar de masa inicial, masa molecular, etcétera. Pero no nos alcanzó el tiempo. Lo haremos en la próxima semana. Hasta aquí, hasta lo que hemos explicado hoy, les voy a proponer unas actividades que se las compartiré el domingo o el sábado por la tardecita. Me dan un tiempito ahí para terminar de organizarlas, porque había colocado otras cosas que no alcanzamos y no me gusta colocar cosas que no hayamos explicado. Recuerde que ya con esta actividad que voy a colocarles el sábado o el domingo, será la sexta nota para algunos. Hay otros que nos han reportado, sigo esperando. Lógicamente que ya la nota no va a ser igual al que cumplió por allá en mayo, porque cumplió ahorita en junio. No sería lo mismito, ¿verdad? Pero igual se recibe el trabajo. Bueno, muchachos, hasta aquí. ¿Alguna pregunta? Antes de irnos, ¿todo claro hasta allí? No les voy a salir con ejercicios de constante de equilibrio porque no explicamos ningún ejercicio. Voy a salirles con gráficas de entalpía, ejercicios sobre entalpía, interpretación de constante de equilibrio en gráficas, más no en ejercicio. Y una que otra cosita de teoría allí. Les agradezco mucho por su tiempo, que Dios me los bendiga, cuídense por favor. Y nos vemos dentro de 15 días. En la otra semana, a los profes que hoy estábamos virtuales, o en esta semana, ya sabemos que estamos presenciales en el colegio, así que nosotros no descansamos, al contrario, todos igual estamos trabajando. Que mi Dios me los bendiga. Entonces nos vemos, chicos, que pasen una muy buena tarde.